seguir en el debate. Fíjate, la marcha del orgullo gay es un acierto. Del orgullo LGBTI. Ajá. Antes llamaba así. Antes llamaban, pero mira, como no solamente es gay. Sí, pero a mí no me gusta la LGBTI. Okay, de la diversidad sexual. Me parece que la gente que comunica, los que son militantes, deberían cambiarle una palabra que no sea tan enredada. Además, habrá que meterle, cada vez que aparezca una novedad, habrá que meterle una letra. Diversidad sexual. Yo por eso le digo diversidad sexual. Bueno, me gusta la palabrita, me enredo a veces. Y luego cuando tú nombras, si te olvida una palabra, mira, me sacaste de juego. Me sacaste. Mira, pero la marcha es un acierto por dos cosas. Primero, después de la pandemia, nadie se movilizaba en Venezuela. Pero después, desde el 2017, las manifestaciones que hubo en calle, que produjeron tanta represión y muerte, pues la gente quedó afectada mucho de eso. Y va a parecer una marcha grande. Claro. Que me dicen que tú fuiste la que lo organizaste, una de las Estaba dentro del comité preparatorio junto con otras personas. Había un equipo estratégico de la marcha del orgullo LGBTI. Bueno, en principio analizar todo lo que ha sido la historia de la marcha del orgullo LGBTI. Nos planteamos incluso cambiar la ruta, hacerla más larga, llegar al Parque Los Caobos. Luego dijimos, no, vamos a la ruta tradicional, que es la que la gente está esperando con su gran concierto, su cierre. Y bueno, fíjate, ¿qué hizo distinta esta marcha a las anteriores? El poder de convocatoria de los medios de comunicación y las redes sociales. La convocatoria llegó a todo el mundo. Y se rompieron dos grandes mitos, a mi modo de ver. El primero es el mito sobre que Venezuela no está preparada para dar estos debates. Venezuela sí está preparada para dar estos debates y todos los debates que corresponden a los grandes temas del siglo XXI. Porque ya salimos o estamos saliendo de la trampa de la polarización política, que es el gobierno y la extrema oposición. Ahora tenemos a venezolanas y venezolanos que independientemente de dónde se sitúen desde el punto de vista político, pueden encontrarse en grandes temas como por ejemplo el de la diversidad sexual, en el tema del aborto por causales, por ejemplo, y en el tema del feminismo. Sobre esos grandes temas significa que el velo ha caído. Y luego la parte de que las minorías, porque siempre se ha despreciado la diversidad sexual. Bueno, ellos son 3, 4, 5, son 1000. Y realmente ni siquiera tenemos conciencia de cuántas personas LGBTI hay en este país. Y no solamente eso, sino cuántas personas LGBTI tienen conexiones con familiares, amigos, vecinos, que también respaldan la lucha de la realidad de las personas LGBTI. Mira, Kiko, hay algo muy importante que la gente tiene que saber. A las personas de la diversidad sexual nos han robado parte de nuestra vida. Hay personas de la diversidad, sí, nos han robado parte de nuestra vida, te voy a explicar. Hay personas de la diversidad sexual que les han negado 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40 o hasta toda la vida, porque nunca han podido ser lo que ellas realmente son, por el estigma, por los dogmas, por el miedo, por el prejuicio, por la vergüenza, por la culpa, y todo esto infundado por la propia sociedad, inoculado por el odio, por tantas cosas en torno a la diversidad sexual. Entonces hay personas que empiezan a ser ellas mismas a los 30, a los 40 años, y esas personas que fueron antes de salir del closet, como nosotras y nosotros decimos, no tuvieron una vida propia, tuvieron la vida que otras personas quisieron que ellas tuvieran, pero no una vida propia. Y eso es un análisis que hay que hacer importante de cara a la reflexión de estos temas. Cuando uno analiza la historia de cada persona LGBTI, es una historia de dolor. Es una historia que dices, hay discriminación, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay muertes. Y entonces, ¿por qué no generar el debate en torno a esto que está relacionado directamente con los derechos humanos de una persona? Hay un sector de la sociedad que cree que la diversidad sexual es antihumanidad. Dice que, bueno, si aceptamos la diversidad sexual y la gente no tiene hijos, ni se reproduce, se acaba la especie, o son unos enfermos, pues no tuvieron papá, no tuvieron mamá, o qué sé yo. No los tratan como personas iguales, sino como personas etiquetadas. Sí, fíjate, la estadística en Argentina. Argentina tiene 12 años con la ley de matrimonio civil igualitario. Y en el año 2010, Argentina tenía 40 millones de habitantes. Hoy, 12 años después, Argentina tiene 47 millones y medio de habitantes. Es decir, es un dato estadístico experimental que demuestra que ese riesgo por reconocer a las personas LGBTI no vamos a acabar con la raza humana. Y hay muchos elementos que hay que desmontar, incluso el tema de la pedofilia
y del delito de la pederastia. Fíjate, se ha intentado mediáticamente que son diversidad sexual. No, la pedofilia no está dentro de la diversidad sexual. Nosotras y nosotros rechazamos contundentemente la pedofilia, primero porque no es una orientación sexual. Quien diga que es una orientación sexual, señor o señora, por favor, infórmese. Está usted diciendo algo, una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud determina que la pedofilia es un trastorno psiquiátrico y por lo tanto es una enfermedad mental. Y el acto sexual con menores se conoce como pederastia. Y ¿sabes, dato curioso? Que entre el 80 y 95% de los casos de abuso sexual es cometido por varones heterosexuales. Y es importante, en estos días leía que el fiscal va a emprender una campaña que cuente con todo nuestro apoyo. Pues nosotros condenamos las prácticas de la pederastia, pero hay que analizar a fondo las estadísticas. ¿Dónde están los grupos que realmente, digamos, están relacionados con actos de pederastía o de pederastia? Bueno, varones heterosexuales. ¿Dónde? Iglesias, familias, escuelas, instituciones que lamentablemente han normalizado y silenciado los actos de pedofilia o pederastía en sus espacios. Y sobre esto ha habido un silencio, digamos, muy cómplice de parte de la sociedad y hay que despertar. Eso hay que despertar. Hay una periodista que publicó un trabajo en el New York Times que señala que en Venezuela sí hay unos casos, unas denuncias que fueron tratados, sentenciados desde el punto de vista jurídico y fueron reincorporados a su cargo como si nada. Sobre eso no ha habido ningún pronunciamiento. Por ejemplo, no ha habido ningún pronunciamiento y nosotros consideramos que eso es complicidad. Hay complicidad y yo creo que debemos dejar caer las caretas en este sentido y señalar realmente quiénes son los grupos o grupos de personas que están solapando estas acciones dentro de las instituciones venezolanas. No podemos permitir que la pedofilia se normalice en el país. No podemos permitir que la pederastia como delito de agresión sexual hacia los menores sea, digamos, una normalización en este país. Así que nosotras y nosotros nos unimos a la campaña del fiscal Tarek William Saab en la etiqueta pedofilia es crimen. A nosotros nos pareció maravilloso. Volvamos al tema de pedir que quienes adversan la posición de ustedes o quienes están a favor intervenga la justicia para digamos, controlar el debate. Eso tiene unos problemas porque, fíjate, la ley del odio se la aplican a unos sí y a otros no. Aquí hasta ahora se ha aplicado desde el punto de vista político. Sí, esa es la verdad. Aún no ha trascendido a otras situaciones. Ahora, fíjate, Kiko, es importante que las personas que en este momento me están escuchando entiendan que la judicialización hacia activistas de derechos humanos LGBTI y activistas feministas nos colocaría al nivel